Saludo a Luis Palma Canés, economista, especialista en mercados internacionales. ¿Qué tal, Luis? Eduardo Serenellini, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Y acá estamos, absorbiendo el problema del ciudadano que el político no atiende, Luis. Está complejo, ¿no? Sí, lo estaba escuchando en su editorial, que la comparto por otra parte. Estamos en una situación extremadamente complicada, ¿no? Porque los políticos parecen vivir en la estratosfera, digamos, con los problemas que tiene este país, que cada vez son más graves, no solamente en términos económicos, sino también sociales. Es como usted decía, o sea, seguimos con las rencillas, con las discusiones, tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿no? O sea, que estamos en una situación económica desastrosa y una crisis política que va increyendo permanentemente. Esperemos que después de las PASO esto se tranquilice un poco, pero no estoy tan seguro, ¿no? La noticia de estos últimos minutos por parte del gobierno actual: a partir de agosto solo pagarán el impuesto a las ganancias remuneraciones superiores a 700.000 pesos. Digo, esto es actualización por inflación, no. Sí, no tendría por qué anunciarlo. Lo que pasa que es una medida exclusivamente electoralista, ¿no? Justo ahora vienen a hacer el anuncio, es un disparate, ¿no? Pero bueno, este gobierno se maneja así, con mensajes, parches, y seguimos sin tener. Yo ya perdí toda esperanza, ¿no?, de tener un plan integral que combata la inflación y promueva el crecimiento, que es lo único que puede llegar a sacar en el mediano plazo a nuestro país de ese escenario que yo considero que es dramático directamente, ¿no? Con este nivel de inflación y cepos y el problema para la producción, no puede importar, ya prácticamente es imposible poder traer, porque no le puedes pagar a tus proveedores en el mundo. Claro. El tema dice de esperar. ¿Cómo se sostiene esta situación? No, el tema es que obviamente ya hemos caído en el peor escenario macroeconómico, que es un escenario con alta inflación, con tendencia creciente esa inflación, y con recesión en la actividad económica. Se llama estanflación. Vale decir, es un combo de alta inflación y alta recesión. ¿Por qué es tan complicado este escenario, estudiado ya tantas veces? Porque es muy simple. Cuando uno tiene inflación y recesión, si quiere atacar la inflación, lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés. Pero si sube la tasa de interés, la recesión va a ser mayor. Si por el contrario la prioridad sería salir de la recesión, bueno, habría que bajar la tasa de interés, con lo cual se le va la inflación más para arriba. De manera que es un escenario que requiere alta cirugía, y hoy, la verdad, haciendo una metáfora, no tenemos ni enfermeros, ¿no? Así que la situación de nuevo es complicada y se va a complicar más hasta el 10 de diciembre. Luis, la economía informal, no hablo de contratación de personal, sino la economía en general, la informalidad en crecimiento, sí. ¿Es una salida de escape para muchos actores de la economía nacional? Sí, pero es pan para hoy y hambre para mañana, digamos, ¿no? Porque hoy el mercado laboral, un 40% es informal, lo cual es una cosa inédita en países normales, digamos, entre comillas, ¿no? Y bueno, todo eso genera con la inflación muchos pobres cada día, porque el informal no tiene ajuste prácticamente, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que este escenario hay que mirarlo no como una crisis económica solamente, sino que yo sostengo que es una multicrisis, vale decir, no solamente hay una crisis económica, sino también financiera, social, previsional, fiscal, cambiaria, educacional, cultural, etcétera. O sea, por eso digo que la única manera de salir de este embrollo es con un estadista que asuma el mando del país, que no lo veo, y la aplicación de un plan integral y simultáneo, integral, para que tome todas las medidas necesarias para combatir todas esas crisis, y simultáneo porque sin ninguna duda para determinadas acciones hay que tener una política de shock, es decir, no puedo decir hoy hacer un PowerPoint y decir que la inflación va a ir bajando medio punto por mes, porque eso es un disparate. Claro, digamos, ¿no? claro. Se sabe que
qué se debe hacer. El tema es que no se toma la decisión, porque en síntesis es reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. 3 reformas clave. Sí, hay que hacer las reformas estructurales, pero antes de las reformas estructurales hay que enderezar el barco, ¿no? Que está totalmente banquinado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que lograr que la inflación se coloque en valores normales, digamos, para nuestro país, que por lo menos menos del 10% anual. Tenemos que lograr una estabilidad cambiaria, tenemos que levantar los cepos, tenemos que levantar los controles de precios. O sea, hay medidas de coyuntura, que son esas que yo estaba mencionando y otras más, que deben encararse al día siguiente del nuevo gobierno. Después las estructurales, es obvio, estamos todos de acuerdo. Ahora el asunto es el timing, el cómo, etcétera, ¿no? Claro, o sea, claro, todos estamos de acuerdo que hay que hacer la reforma laboral. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer la reforma provisional. O sea, el qué, estamos todos de acuerdo. Ahora, si uno se sienta con cada uno de los candidatos y le pregunta el cómo se hace eso, o bajar el gasto, ese vamos al punto clave, todos dicen, sí, tenemos que bajar el gasto. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí empiezan los dislates, ¿no? Yo me pregunto, porque, a ver, en democracia la gente va a ir a votar y el que gane va a ser gobierno. ¿Qué ocurre si es gobierno nuevamente quienes hoy llevan adelante los destinos del país? Sabemos qué piensan y qué quieren. ¿Hacia dónde vamos a parar? Y vamos a parar una crisis de una magnitud tremenda. Mire, el populismo, que es lo que es este gobierno, la teoría y la historia política es muy, muy claro. El populismo, porque mucha gente usa la palabra populismo y no sabe bien de qué se trata. Bueno, el populismo es aquella corriente política de los cuales la CAO es uno de los principales promotores. Lo que promulga es que el Partido Populista es el único que representa fielmente o que defiende fielmente los intereses del pueblo. Por eso se le llama populismo. Y entonces, para eso, todo lo que no piense como el Partido Populista es un enemigo. Y hay que descubrir al enemigo y batallar contra ese enemigo teórico mediante una acción mancomunada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el populismo? El populismo accede al poder normalmente, y es casi exactamente lo que ha pasado aquí, cuando tiene una caja, un superávit fiscal, básicamente normalmente por aumento del precio de los commodities que se exportan, o una baja de la tasa de interés muy fuerte, una liquidez global que le permite acceder al crédito, etcétera. Bueno, hay una primera etapa del populismo que accede al poder con un líder normalmente carismático, y entonces empiezan a tomar medidas que ellos llaman nacionales y populares. Van a decir, son muchas, pero la más clara son los subsidios, ¿no? Subsidio al transporte, subsidio a la luz, subsidio al combustible, etcétera. Y eso entonces hace que la gente diga, bueno, este gobierno la verdad que me está defendiendo los intereses. Lo que pasa que hay una segunda etapa, que es la que estamos viviendo nosotros, en el cual se acabó la caja, hay déficit fiscal, y por lo tanto, para mantenerse en el poder, que es lo que ha hecho esta gente en los últimos 2 años, la única manera de hacerlo es emitiendo, porque nadie le presta a un país en la situación como está la Argentina, y al emitir lo que hace es generar más inflación. Y la tercera etapa, que va a pasar después de esta, y de la historia política del populismo, el gobierno cae el gobierno en las elecciones. En algunos casos hace años caía de otra manera, ¿no es cierto?, por un golpe, etcétera. Si quiere evitar eso, tendría que cambiar 180 grados las políticas, entre comillas, nacionales y populares, que no lo van a hacer. En consecuencia, la lógica indica que en las elecciones generales va a triunfar la oposición, generando un nuevo gobierno que va a ser mucho más amigable, entre comillas, con el mercado, y que los equipos económicos, a los cuales conozco, están ya diseñando todo esto que estamos hablando. Ese es el gran deseo que tenemos muchos, Luis. Ese es el gran deseo que tenemos mucho. Mi pregunta es si te aparece otro carismático y siguen ellos.
Bueno, en ese caso está bien, la historia política dice claramente que el final es más dramático que este, digamos, ¿no? O sea, el gobierno irremediablemente cae, porque imagínate una inflación del 20%, 25%, una pobreza que hoy está en el 50%, esa inflación llevaría la pobreza al 70, 75%, lo que es absolutamente insostenible en un país. Y entonces viene la crisis social, ¿no? O sea, la rebelión de la masa silenciosa, digamos, que está pasando penurias, digamos, ¿no? Es lamentable, es un momento muy delicado y bien explicado, Luis. Abrazo grande, buen día. Bueno, hasta luego. Gracias, Luis Palma Cané.